¿Qué es lo que más quiere? Educación pública, hospitales de calidad. Y bueno, y después cuando les consultan, ¿le piensa que el gobierno va a hacer esto? Contestan que sí, todavía le dan una chance cuando está pasando la motosierra por todas esas áreas. Vamos a saludar a nuestro primer invitado de esta tarde. Él es médico sanitarista, ex ministro de Salud de Cristina y de Axel, diputado nacional de Unión por la Patria, es el doctor Daniel Goyan. Daniel, bienvenido a la vuelta completa, a la 530. Lo saluda Andrea Recupero con mis compañeros. Recién usted escuchaba a Luis Brustein y también está Víctor Mastrangelo como todos los días. Buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Buenas tardes, bueno, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Con un montón de cosas para conversar, la verdad, porque decíamos recién que el gobierno de Milei no está obviamente cumpliendo con los objetivos que se ha trazado a nivel económico, ya está más que claro, incluso hay muchas voces desde el mismo sector del liberalismo más acérrimo en lo económico señalando que el presidente está haciendo agua. Incluso lo hemos escuchado enojado, ¿no? Decir un montón de cosas y de improperios en las últimas horas. Y por supuesto, primero para comenzar a charlar, me gustaría de su parte, doctor Goyan, un breve análisis o una breve reflexión acerca de este momento económico tan duro que estamos atravesando argentinos y argentinas con este plan económico o con este experimento económico, porque no me atrevo a llamarlo plan. Bueno, pero lo venimos diciendo desde el primer día que este programa, si es que se puede llamar así, es muy difícil llamarlo programa o plan económico del gobierno, es un plan de endeudamiento gigante, dolarización de la deuda que estaba en pesos y fuga de capitales, y esto se hace todo en base de extraer enormes cantidades de recursos de los jubilados, de la obra pública, de recursos que le corresponden a las provincias, de la salud, de la educación, de ciencia, de tecnología, del deporte, es decir, de todas las áreas de gobierno. Extraen recursos para ese fin de endeudamiento y fuga, y encima todo ese retiro de esas enormes cantidades de dinero de sectores que lo usaban para consumir, ya no consumen, por lo tanto se deprime tremendamente la economía, vemos de nuevo el círculo vicioso de cada vez menos recaudación, el mes pasado el 14%, el anterior el 11%, y así vienen bajando en forma espectacular, y como nunca pasó en la historia argentina, con lo cual nuevamente hace falta otros ajustes, hasta que después esto explote. Todo el mundo, cuando yo digo explote, no sé cómo es, ni social ni políticamente, sí, lo que digo llega a su término en una forma traumática este modelo económico. ¿Qué produce después como efectos políticos, sociales? No lo sé. Lo que sí sé que esto no cierra, lo venimos diciendo hace mucho, y que después el gobierno va a intentar hablar de determinado tipo de situaciones de no gobernabilidad por parte de la oposición, de un sector de la oposición, y la verdad que ellos mismos están construyendo un futuro de ingobernabilidad porque este plan no cierra, claramente no cierra. Y bueno, esto es lo que estamos viviendo el día a día. Yo creo que tenemos una situación que al no cerrar va a determinar en algún momento alguna situación traumática. Podrán saltar los fusibles, que son los ministros eventualmente, como pasa siempre que hay un trauma fuerte a nivel económico. ¿Y qué pasará con el payasín que tenemos de presidente? No sé, porque la verdad es que se la pasa viajando, vive en otro mundo y vive planteando esta política y esa forma de hacer las cosas al tipo de la yo le llamo la banalización tipo Tinelli del showmatch de hace tantos años atrás, ¿no? Así que había esto de que me tomo un garambol y algo así, todo me importa un huevo, una cosa así por el estilo, que era una garompa. Sí, exactamente, esta banalización terrible que todavía, entre comillas, compra un sector importante de la sociedad, hay que decirlo, y lamentablemente hay que decirlo con tristeza,
pero que también habla de todas aquellas cosas que nos faltó hacer a nosotros para que un sector tan importante de la sociedad pueda seguir un proyecto tan nefasto y tan perverso y tan dañino para ellos mismos, para los mismos votantes de Milei. Doctor Goyan, usted más temprano difundió en su cuenta de X una realidad, ¿no? Que es, bueno, el retorno del impuesto a las ganancias y qué impacto va a tener esto en los trabajadores de la salud, y obviamente también esto va a tener consecuencias en el funcionamiento del sistema sanitario, ¿no? Porque entendimos por lo que usted estaba comentando, que además de presentar un proyecto en este sentido, está diciendo, bueno, si ya ganan mal y tienen que pagar ganancias, van a dejar sus puestos en las guardias. Es que esto ya venía pasando hace mucho, por eso el año pasado presentamos y aprobamos la ley 2778, que precisa, antes de la ley que quitó el impuesto a las ganancias por la cuarta categoría, ¿no? A la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia. Antes de eso habíamos sacado, y había una cuestión, obviamente sí, de justicia tributaria, como son todos los casos de impuesto a las ganancias, del llamado impuesto a las ganancias, pero básicamente había una cuestión sanitaria. Ustedes imaginen que un médico o una médica o un trabajador de la salud que esté en cualquier área de emergencias, también de salud mental, puede ser psiquiatra, psicólogo, bueno, los psiquiatras son médicos obviamente, pero psicólogos también, trabajadores sociales, etcétera, que tienen que hacer guardias, y por hacer esas guardias se pasan determinado umbral y van a pagar ganancias de manera tal que hacen la guardia y cobran menos o igual. Claro. Es decir, entonces lo que nosotros planteábamos, aquí no hay solamente una cuestión de reivindicación de una cuestión tributaria por parte de los trabajadores, que la hay, es un tema sanitario. Están las guardias vacías, y ni hablar de los fines de semana, no se consigue reemplazos de guardia. Y esto, si uno se los pregunta a cualquier ministro de Economía de cualquier signo político de las provincias, si se lo pregunta a cualquier intendente, secretario de salud de municipios, directores de hospitales, le va a contar el drama que implica no poder cubrir las guardias públicas y privadas, en el sector público y en el sector privado. Hay clínicas privadas de provincias, de ciudades importantes, que no tienen médico de guardia, pero no médico especialista en traumatología, en neurocirugía, en cirugía. No tienen el médico clínico de guardia los fines de semana. Uno cae con un paciente, lo atiende un enfermero, a lo sumo le pone una analgesia o lo que sea según lo que pueda hacer un enfermero en ese momento, y espera una derivación. Esto es un drama, y ahora se va a volver a profundizar porque, bueno, lógicamente en julio van a empezar de nuevo los descuentos y muchos van a sacar cuentas y van a decir, no, ¿por qué voy a trabajar una guardia extra un fin de semana? No estoy con mi familia, claro, hago un esfuerzo, etcétera, si después voy a cobrar menos. Bueno, si no se entiende por el lado económico, por favor, entiéndanlo por el lado sanitario, porque les va a pasar a todos. Claro. Incluso a los diputados que no le dan bolilla a esto, algún familiar de ellos, incluso a los diputados que no les importa nada, los de La Libertad Avanza, los del PRO, les va a tocar a ellos mismos o a algún familiar o algún amigo, y después van a querer decir qué desastre, funciona mal el sistema, van a judicializar, pero ellos mismos están generando la situación para que esto ocurra. ¿Qué tal, Goyan? ¿Cómo le va? Víctor lo saluda. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Se da una situación muy particular con el sector de salud, ¿no? En algún aspecto hasta medio paradojal. Usted decía, hace no mucho tiempo, lo escuché, que había por lo menos 5.000 clínicas al borde de la quiebra en la Argentina. Y paradojalmente el sistema de salud privado expulsa gente por los brutales aumentos que están teniendo los valores de las prepagas. Y al mismo tiempo se da esta situación con la salud pública, algo que usted mismo refirió. Este gobierno lo que pretende es destruir el sistema de salud pública. Entonces, ¿hacia dónde vamos con el sistema de salud? Porque están destruyendo de alguna manera tanto el sistema público como el sistema privado. Ambos. Sí, el sistema público hacen el clásico proceso de desfinanciamiento para debilitarlo, y con el sector privado el problema que hay es que esas 5.000 clínicas y sanatorios dependían de una ley o un decreto, según el año, que los ponía en un estado de emergencia sanitaria, y
tenían deudas de 20, 21 años con el sistema previsional y el sistema, la FIP, concretamente, impositivo. Ahí nosotros trabajamos un proyecto de ley el año pasado para regularizar esta situación y hacer una salida ordenada, porque claramente no se puede vivir de emergencia. 20 años de emergencia es como raro ya. Entonces el sector se había puesto a discutir una quita, discutir un plan de pago a largo plazo del remanente de la deuda tanto con la FIP como con la ANSES, y luego que empiecen a pagar al día. Bueno, con todo el desastre que se está produciendo en estos momentos es imposible, hay un desfinanciamiento enorme del sistema de salud. El gobierno alienta todo este desfinanciamiento, el gobierno alienta el libre mercado, el gobierno alienta que la gente no pueda pagar la prepaga, que la gente pierda la obra social, porque se están perdiendo 340.000 puestos de trabajo en el país en 7 meses, y que tenían obra social. Todo esto, ¿dónde va a parar? Y la gente no tiene otra alternativa que comenzar a ir a los hospitales públicos. En la provincia de Buenos Aires, desde enero a ahora, se ha aumentado el 20% la demanda de gente que, miren, a veces hasta tiene la prepaga o la obra social, pero tampoco pueden pagar el copago o coseguro que ahora se ha liberado. A veces le cobran 10, 15.000 pesos por una consulta, ni hablar otras prácticas, ni hablar, cirugías, anestesias, ni traumatología, ni hablar lo que le cobran extra fuera, y no lo puede pagar. Entonces va al hospital, se atiende en el hospital, no le cobran ese coseguro. Así que no solamente los que perdieron la cobertura, sino los que teniéndola no pueden pagar la diferencia esa con el copago, que ya también lo liberó y le dio libre mercado, ¿no?, el gobierno. El sistema está a la quiebra, pero no porque uno diga si seguimos así va a quebrar. Ya empiezan a llegar después del 31 de julio los telegramas ejecutivos de la FIP y del ANSES reclamando la deuda y no tienen para pagarla. Entonces, bueno, técnicamente ante la Inspección General de Justicia los balances de todas esas empresas están hoy a la quiebra. ¿Qué va a pasar, no, con el sistema de salud privado también? Y bueno, son 70, 80.000 camas de internación. Esto es un desastre. Obviamente va a haber un proceso que es lo que busca el gobierno, cerrarán algunas, otras serán compradas por grandes empresas concentradas de salud, y ahí se seguirá segmentando el sistema y se podrá acceder de acuerdo a la capacidad de pago de cada ciudadano. Los que tengan más accederán a algo de mayor excelencia, otros menos, y así hacia la base de la pirámide reaparecerán, como ya pasó en los 2000, esos servicios de urgencia que pagan una cuota baja, le agregan un poquito más si tienen visita médica a domicilio pagando un poquito, algunos le agregaban un poquito más si tenía algún laboratorio cada tanto. Esto será en la base de la pirámide para quienes todavía teniendo un poco de recursos quieran tener alguna cobertura, que no sirve prácticamente para nada, porque después todo eso sí o sí va a ir a hacer presión sobre el sector público. Sector público para internarse, para operarse, para todo, ¿no? Pareciera que los únicos que están contentos, entre comillas, con este gobierno y con cómo están manejando el tema salud son los laboratorios, ¿no? Al punto que yo he escuchado publicidades de Silfa apoyando explícitamente este modelo político. ¿Están ganando plata a los laboratorios? ¿Les conviene lo que está sucediendo a los laboratorios farmacéuticos? Y claro, porque los laboratorios lo que hicieron fue, están vendiendo entre 10 y 11 millones menos de unidades de envases, ¿no?, de medicamentos por mes, pero aumentaron muy por arriba de la inflación, sobre todo los medicamentos de mayor uso, con lo cual están teniendo mayores ganancias, obviamente aprovechándose y sacándole más dinero a los ciudadanos del bolsillo, ¿no? Porque obviamente una parte la paga la obra social, que en definitiva también son recursos diferidos del aportante, del afiliado, y el resto se lo saca del bolsillo, un porcentaje importante. Con lo cual están ganando más produciendo menos. Así que esa es la... Y por el otro lado también están los grandes ganadores, que son las 7, 8 empresas grandes de medicina prepaga. De un universo de 700, el 1% es casi el 80% de la facturación, y son los que no solamente pagan aranceles muy bajos, aunque le dejen aumentar mucho la cuota,
le pagan aranceles muy bajos a sus prestadores, a las clínicas, a los sanatorios, a los prestadores individuales, sino que le pagan 2 o 3 meses después y con ese dinero bicicletean con los Bopreal, con los títulos, con los Lely, con qué sé yo, y sacan unas diferencias enormes de dinero jugando en la timba financiera con dinero ajeno. Así que esta es la realidad de lo que pasa, y esta es la realidad que le encanta a Milei, libre mercado, que sea lo que tenga que ser, y que... Bueno, ya lo vivimos con el dengue, ¿no? También la otra vez leía informes que daban cuenta de que hay muchos pibes que no están cumpliendo con el calendario de vacunación obligatoria, o sea, falta de campaña. Es dramático, dramático, porque nosotros que nos caracterizamos en Argentina por ser un país que teníamos prácticamente todas las coberturas arriba del 90%, estamos en coberturas entre el 60 y el 70%. Sí. Realmente es terrible de todo el calendario, van a reaparecer enfermedades que ya no teníamos, vamos a volver a tener sarampión. Había sucedido con Macri eso ya. ¿Se acuerdan? Claro, con Macri tuvimos sarampión autóctono, ¿no? Porque algunos casos importados ha habido, pero lo que cuenta son los autóctonos. Con Macri llegó a haber, había bajado muchísimo la cobertura de vacunación, volvimos a lograr estar de nuevo en los estándares de libre de circulación del virus, el sarampión, y ahora, como vamos, recuerden que no en los próximos años, esperemos que no, ojalá me equivoque de punta a punta, pero con estas coberturas de vacunación tan baja, lo más probable es que volvamos a tener casos. Claro. Doctor Goyan, lo cambio de tema para cerrar esta charla, esta conversación, porque, bueno, sé lo importante que es para ustedes este tema, además del tema sanitario, y quiero que nos comente cómo tomó toda la información bueno, ya está confirmado, ¿no? La visita de los 6 diputados de La Libertad Avanza a los represores, Astiz, encabezando la lista de genocidas en la cárcel de Ezeiza. En general, ¿no? Quienes hemos estado secuestrados y presos en la época de la dictadura, y etcétera, en general tenemos unos callos bastante grandes ya de la vida, ¿no? Con lo cual, obviamente esto en lo personal, lo que nos produce fundamentalmente es mucha bronca, mucha impotencia, pero también al mismo tiempo muchas más ganas de seguir luchando para que este desastre que está sucediendo en la Argentina se termine, ¿no? Y se termine lo antes posible. Así que vamos a seguir en eso, firmes las convicciones, nadie afloja en eso, y obviamente es eso lo que sentimos, que ni por un momento piensen que nos dan miedo no nos dan para nada. Son unos sinvergüenzas, son unos asesinos, y vamos a luchar juntos con las madres, con los organismos y con la mayor parte del pueblo argentino para que estas aberraciones que estamos viendo no continúen, y desde ya que hay muchos pedidos de informe, no solamente pedidos de informe, hay presentaciones judiciales, y además vamos a solicitar que se forme en la Cámara, en el Congreso, en la Cámara de Diputados en particular, las comisiones respectivas para que se sancione como corresponde a estos diputados que están provocando de esta manera sobre algo que es tan caro para todos los argentinos, ¿no? que es el nunca más. Doctor Goyan, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Buenas tardes. Hablábamos con Daniel Goyan, médico sanitarista, exministro de Salud de Cristina, de Axel, diputado nacional de